Voy a compartir la pantalla. ¿Y alguien que me confirme si se ve? Se ve. Bueno, buenas noches, Eduardo. Bueno, buenas noches a todos. Eduardo en particular, que es el jefe de todos nosotros, y Guillermo, que debe andar por ahí. Bueno, y a todos los alumnos, por supuesto. Lo que vamos a hacer hoy, a ver, esperen un cachito que el Zoom siempre se me pone en un lugar molesto. ¿Se ve la pantalla del campus? Sí. Me voy a poner como estudiante. Vamos a ir al trabajo 7. El trabajo 7 es un trabajo que contiene a los demás trabajos que venimos haciendo, pero ahora ya sabemos dibujar, sabemos editar, sabemos crear bloques, crear grupos, acotar y poner textos. Entonces, vamos a empezar a trabajar en cómo mostrar un trabajo. Lo estamos arrancando un cachito antes y estamos sumando a un trabajo que es de bloques, pero que contiene capas y que tiene algo de atributos. Y vamos a trabajar sobre la presentación. Ustedes el otro día, en la clase anterior, vieron lo que era cómo armar un rótulo, ¿sí? Cómo armar el rótulo con sus textos, con sus capas. Eh, bueno, lo que vamos a hacer ahora, miren, yo acá les dejé abierto el rótulo, o sea que cada vez que lo quieran lo van a poder tener. Este es el rótulo oficial de la cátedra, ya lo tienen disponible. Pero ahora vamos a tratar de utilizar la aplicación del rótulo como una presentación. A modo de ejemplo, bueno, les cuento primero. Acá hay un par de apuntes de bloques, bloques con atributo, que es algo que no vimos, pero que mírenlo y cualquier duda nos preguntan. Y por acá hay un video, también es un poquito antiguo porque es del AutoCAD un cachito más viejo, pero siempre la base es la misma. Y luego tenemos el enunciado del trabajo práctico, por aquí, y acá tenemos un archivo, que es el archivo base con el que vamos a hacer el trabajo. Este archivo base nos va a servir, o sea, hoy no vamos a dibujar, lo que vamos a hacer es editar cosas. En función de lo que nos dice el enunciado, que es el trabajo 7 de CAD, y me dice abrir el TP7 CAD bloques, que es este de aquí. Este. Este de acá es la base. Este es el CAD. Y en función de este archivo, que es un archivo DWG, un archivo de AutoCAD, vamos a ir siguiendo el enunciado que tenemos en el PDF, o sea, este. Antes les voy a mostrar algo, un trabajo mío, ¿sí? Pero que va a resumir un poco el porqué de cómo armar y por qué se hacen las presentaciones y las ventanas gráficas. Vamos a ir al AutoCAD. Voy a borrar, esperen un cachito. Voy a borrar la pantalla. No. Ahí está. Cuando nosotros hacemos un trabajo se va complejizando. Este siempre es el mismo que yo les muestro. Y fíjense que este es un trabajo bastante complejo donde, en función de cómo fui armando cada una de las partes en las capas y con los atributos correspondientes, por ejemplo, acá tenemos una cota, acá tenemos un texto, por acá tenemos un dibujo, y todo esto va en cierta capa, y esas capas luego las vamos a ir editando y armando en función de los nombres, como decíamos, de nombres que sean útiles en función de lo que vamos a utilizar, pero lo más importante es que el orden que nosotros tengamos en este dibujo, aunque parezca un desorden, esto que veo acá, sería como el mundo, ¿sí? Digamos, es un lugar donde está todo, ¿sí? Y luego vamos a tener que verlo de alguna manera. Entonces, si nosotros nos imaginamos el planeta Tierra como el mundo entero,
y nosotros estamos adentro de un lugar, y ese lugar tiene una ventana, nosotros nos paramos sobre la ventana y vemos, pero no vemos todo el mundo, vemos ciertas cosas. Eso es una ventana en un lugar. Bueno, nosotros lo que vamos a tener que ir creando en este pequeño mundo que tenemos acá en el AutoCAD es nuestras ventanas para ver determinadas cosas de ese mundo. Esto como sería una metáfora, si esto fuera el mundo completo. Bueno, yo me paro en un lugar, armo un espacio, le pongo un nombre y un apellido. En el caso mío sería, no sé, por ejemplo, si estuviéramos en el mundo real, sería mi habitación, y desde mi habitación, por la ventana, veo algo. Y esa ventana me va a permitir ver ciertas cosas. Bueno, si yo voy aquí, voy a achicar un poquitito, fíjense todo esto lo complejo que es, y si sigo para abajo hay más. Bueno, pero todo esto se hizo para verlo de determinadas maneras en determinados lugares. Si nosotros miramos acá abajo, vemos que tengamos una lengüeta que se llama modelo, que es donde está el mundo, sería nuestro mundo, nuestro planeta. O sea, nuestro dibujo, en este caso. Ese dibujo lo vamos a convertir en planos, y esos planos tienen, como dijimos en la clase anterior, un rótulo, textos, acotaciones y maneras de verse. Entonces, fíjense que acá, y ustedes en sus computadoras también tendrán, dos lengüetas. Yo acá tengo muchas, pero porque las fui creando. Voy a ir a este que es el de CAD de ahora. Y fíjense que tengo la lengüeta que es modelo, donde está el dibujo este, y luego tengo una que se llama presentación 1. Una presentación es una hoja de papel. Esa hoja de papel, por defecto, viene vacía. Yo voy a pararme acá. Entonces, perdón, antes que me olvide, todo lo que uno dibuja, lo dibuja en el espacio modelo, o sea, en esta lengüeta, aquí. Y cuando voy a presentar algo o voy a mostrar algo, lo voy a mostrar en la presentación. Esa presentación, yo ahora la voy a tocar, y fíjense que se me abre una pantallita, perdón, no se me abre una pantallita, en la pantalla me aparece una hoja en color blanco, que es todo este borde que yo estoy marcando acá, es el borde de una hoja, a la cual yo le voy a dar un tamaño en función de lo que quiero imprimir. Esto es una hoja o simula una hoja de papel. Fíjense que esto es una hoja que está apaisada, o sea que está horizontal, ¿sí? Está más ancho que alto porque está acostada la hoja. Nosotros, en los trabajos que hacemos en la cátedra, trabajamos siempre con la hoja de manera vertical. ¿Alguien abrió el micrófono? Por favor, ciérrelo. Pero fíjense lo siguiente, por defecto, AutoCAD aquí me hace un rectángulo negro, y ese rectángulo negro no es un rectángulo cualquiera. Ese rectángulo negro es una ventana gráfica. Una ventana gráfica es una ventana, pero gráfica porque muestra un dibujo, ¿sí? Muestra un dibujo, o una parte podría mostrar, de lo que tengo en el espacio modelo. Sería como pararme y ver por la ventana lo que tengo por detrás. Entonces, una hoja sería algo que está por arriba del trabajo, con un agujero que es la ventana, y en esa ventana yo elijo qué ver. Voy a ir al ejemplo este de mi trabajo. Este ya lo han visto, pero ahora lo vamos a ver para mirarlo de otra manera. Por ejemplo, acá estoy en el espacio modelo, y si yo voy, por ejemplo, de todo este trabajo a esta lengüeta, que yo le cambié el nombre, que es una presentación, y esa presentación se llama, yo le puse el nombre escalera, y voy a tocarla. Esperen un segundo que se está tardando.
Y fíjense, vengo acá, y de toda esa maraña de cosas que había en ese trabajo, me muestra la escalera. Si miramos acá, están los escalones, el escalón 1, el escalón 2, el escalón 3, pero todo esto está dentro de ese dibujo que es miles y cientos de cosas una arriba de la otra. Yo ahora voy a este que se llama bases, que les va a interesar más a los ingenieros, y estas bases son las bases que son las bases para construir la casa. Pero ¿qué pasa? Yo escondo todo lo que está por arriba y lo que hago es solamente mostrar las bases y esos muros que están ahí, que son los que me sirven para construir. Esto acá son muros y estas aquí son las bases, que son las fundaciones de una casa. Vamos a ir a ver alguna otra. Replanteo de arquitectura de planta baja. Bueno, esta se ve que la toqué y está desordenada. Este es el replanteo de arquitectura del primer piso. Y si miran, acá se ven también paredes con cotas. A ver, esperen que lo voy a poner todo negro. Esperen un segundo. Ahora les voy a decir cómo se hace eso, pero esperen un cachito. Yo para que se vea un poquitito mejor. Bueno, no me lo hace, ahora después lo vemos. Pero fíjense, en la hoja de replanteo de arquitectura del primer piso, no sé si se alcanza a ver, pero están las cotas, el nombre del lugar y los muros que van a ir. Y esto, así voy a ir llegando y yendo uno por uno a recorrer todo el proyecto. Estos son vigas de fundación. Vamos a seguir. Y fíjense, cada uno tiene su rótulo con su tipo de obra, el comitente en este caso, y demás. Y vamos a seguir, no sé, voy a seguir a ver, corte. Esto es un corte de la obra. Esto es otro corte, fíjense donde se ve en detalle, no sé, los ladrillos, las viguetas, la losa, el cielo raso, las puertas, la primer losa, otra de los cielos rasos. En fin, se van a ir armando la estructura de este techo que tiene una caída, una canaleta. Pero recuerden que esto está inmerso en un proyecto que es muchísimo más complejo y que lo voy a volver a mostrar. Y así vamos a ir mostrando ciertas partes del dibujo en función de lo que yo quiera. A ver, vamos a ir a una más. Planillas. Estas son planillas de carpinterías, donde hago una ventana, tengo los textos, qué tipo de marco tiene, qué hoja. Y ahora lo voy a volver a mostrar el trabajo en el todo, que sería en el espacio modelo. Recuerden, todo esto está acá. Fíjense, si yo miro, muestro por acá, esta es una de las bases. Voy a tocar esto, y fíjense que acá en la capa me dice estructura bases. Entonces, si yo soy ordenado cuando dibujo, y dibujo cada cosa en su capa, o en la capa que yo creo que necesito, y en función de eso después voy armando las presentaciones estas, voy a poder ir mostrando, aunque tenga un dibujo muy complejo, esa complejidad, pero de apartes. Y eso es una presentación. Entonces, el tema de hoy es, además de repasar un poquitito de bloques, textos y capas, vamos a armar la presentación.
Ahora voy a ir de vuelta al trabajo nuestro, yo voy a cerrar esto, como ejemplo creo que valió, no voy a guardar los cambios, y vamos a repasar algunas cuestiones de los bloques. Alguien me preguntó en mi grupo, no sé si les pasó a los demás, por qué cuando creaba una cota, creaba una capa que se llama def point, que esa capa no la había creado el alumno, pero sin embargo aparecía en AutoCAD. Y eso es una capa que crea AutoCAD cuando se hacen determinados trabajos. La hace AutoCAD para AutoCAD, o sea, no es para nosotros. La necesita AutoCAD cuando se crean las cotas. Entonces, es importante que entiendan que muchas veces van a aparecer algunas capas que uno no hizo. De hecho, la capa 0 viene por defecto en el trabajo, y sin embargo uno no la creó. Bueno, yo la tengo acá y no tengo nada. Cuando yo cree una cota, se va a crear la capa automáticamente. Eso, por las dudas, por si les pasó, ténganlo en cuenta, no la quieran borrar, no la van a poder borrar, de hecho. Cada vez que tengan una cota, se va a crear esa capa. Yo, la verdad, yo no sé por qué lo hace, pero lo hace AutoCAD y lo hace solo. ¿Sí? Es por una cuestión del trabajo. Bueno, en el inciso de hoy tenemos, vamos a abrirlo, en el enunciado, perdón. ¿Se ve el enunciado? Sí. Bien. Trabajo 7 de CAD, crear capas, ya lo sabemos cómo hacerlo. Me dice que textos va en color azul, muros en color verde, puertas en color rojo, muebles color amarillo, carpinterías, detalle, atención con esta capa, detalle, que va en color gris, y ahora vamos a explicar por qué. Sombreados, parquizado, rótulo, ventana gráfica, y en color, en cualquier color, pero que no se imprima. Vamos a hacer 3 capas. Yo voy a hacer 3 capas, una que llame muebles, detalle, la voy a hacer a propósito, y ventana gráfica. Lo voy a correr un costadito. A ver, esperen, me van a esperar un segundo. Voy a abrir el otro AutoCAD, porque este justo lo tengo en inglés en el que estoy hablando. Espérenme un segundo. Este porque está en castellano y casi todo lo tiene en castellano, entonces vamos a trabajar con este. Este, en mi módulo de AutoCAD, tiene un problema con los bloques, pero como no los voy a insertar, no voy a tener problema. Un segundo, ¿eh? Bien, bloques. Bien, ahí está. Entonces, según el inciso del trabajo, voy a empezar con esto para mostrar una diferencia con los bloques de lo que vimos y lo que vamos a hacer. Dijimos, una capa muebles, propiedad de las capas, nueva capa, muebles, vamos en color amarillo, acepto,
aceptar. Dijimos otra que llamaba detalle, nueva capa, y me decía en color gris. Vamos a agarrar alguno de estos tres grises. Este, por ejemplo, aceptar. Y después dijimos ventana gráfica. Y acá es donde está algo importante, nueva capa. Que quiero que vean, que dice que no se imprima. Entonces vamos a ir a esto, donde dice trazar, y lo voy a destildar. Y en cualquier color me dijo, pero le voy a cambiar el color para que se note. Y no le destilé todavía. Y ahora voy a destilar. ¿Ven? Ahí tiene un prohibido, o sea, esto quiere decir que no se va a imprimir. Esto es lo que me pedían. Bien. Entonces ahora vamos. Yo voy a agarrar, atención con esto, este árbol, y acá me dice que cree bloques. Y atención, me dice que los bloques yo los cree en la capa 0 y en el color por capa. No sé si lo están viendo, si lo bajaron, pero por las dudas entonces lo voy a poner para que se vea. Para que lo vayamos viendo. Acá me dice crear un bloque en la capa 0 y en el color por capa. Pero atención, acá me dice que con la base del archivo insertar los bloques, bueno, correspondientes tratando del siguiente resultado. Cuando yo cree un bloque, ¿sí?, que tienen estos nombres y tienen que tener estos nombres de aquí, cuando yo tengo un bloque que tiene ciertos detalles, por ejemplo, esto acá que es una anafe, ¿qué pasa? Cuando yo trabajo en la capa 0 y con el color por capa, el bloque va a quedar sin propiedades. Entonces, cuando yo lo inserte en el dibujo, en función de que lo inserte en una capa determinada, lo va a hacer con el color y con las propiedades de esa capa. Ahora, cuando yo quiero que una parte del bloque quede fija y que aparezca o desaparezca en función de cómo lo voy a ver, lo que hago es, a esos elementos que quiero que tengan cierta particularidad, los voy a pasar a una capa que yo, en este caso, o para la cátedra, dijimos que se llama detalles. Entonces, recuerden que la vez anterior vimos cómo hacer un bloque, pero no trabajamos sobre las propiedades de las capas. Trabajamos el bloque en la capa 0. Lo que voy a hacer ahora es, antes de crear el bloque, todos estos elementos que son detallados y que me sirven para cierta escala del dibujo, los voy a poner en otra capa. Voy a hacer estos 4, y antes de crear el bloque, a estos, bueno, ya que estamos, hago estas 6, un minuto más. Fíjense que estas serían las donde se apoyan las cosas en la cocina, donde se apoya la olla. Muchas veces, si yo tengo una escala pequeña, lo que va a hacer es empastarme el dibujo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo voy a pasar a todos esos elementos a la capa detalle. Entonces ahora todos estos están en la capa detalle. Recuerden que esta capa la creé, y fíjense, cuando yo toco acá, me dice polilínea, color por capa, capa, detalle. Si yo quisiera que esos elementos tengan un color fijo, lo puedo fijar ahora. Si yo digo que el color sea color por capa, va a tomar el color de la capa en la que esté trabajado. Si yo quiero que quede fijo para siempre, le pongo color. Por ejemplo, vamos a hacer estas dos, y le voy a poner un color. Propiedades, y ahí van a ver la diferencia. Le voy a poner
en magenta, para que resalten, ¿ven? Entonces, esto está en color por capa. Voy a dejar para que se vea, que aparezca el cartel. ¿Ven? Dice polilínea, color por capa, capa detalle. Entonces, siempre que la capa detalle esté activa, el color de este elemento va a tomar el color de la capa detalle. Si yo veo otro dibujo y el detalle está en color celeste, este elemento va a quedar color celeste. Ahora, cuando este elemento tiene una propiedad determinada de color, por ejemplo, en este caso ya no dice por capa, dice color magenta. Siempre este elemento, aunque lo inserte en cualquier otro dibujo, va a quedar en el color magenta, aunque el detalle esté en color celeste. Tengan en cuenta eso, porque no es lo mismo y por eso hay un nombre que se llama por capa, porque es un nombre transparente y que toma el color de la capa en la que se inserta. Bueno, hasta acá, recuerden, todos los elementos estos donde se apoyan las ollas, los puse en una capa que se llama detalles, y ahora me voy a parar en la capa 0, ¿sí? Es importante que estén en la capa 0, y vamos a crear el bloque. Este bloque se llamaba cocina, o algo así, me imagino. Anafe de 6 hornallas. Ahí está, el número 10. 10 anafe 6 hornallas. Entonces vamos a bloque, crear un bloque. Le vamos a poner el nombre, anafe 6 or, como me dice el práctico, 6 or. Y vamos a designar el punto de inserción. Yo tomaré, por ejemplo, este punto medio de acá. Podríamos tomar el punto medio de acá, el centro del anafe, pero muchas veces, como los anafes van apoyados sobre una pared, me conviene que sea o un medio de aquí, porque siempre se apoyan sobre la pared y sobre el lado largo, un vértice pueden ser, pero en principio, sí, voy a elegir el vértice. Ok. Ahí me está diciendo que en 10 minutos se va a cortar. Y ahora me dice, designe los objetos. Recuerden que yo estoy parado en la capa 0. ¿Esto qué quiere decir? Que el bloque que yo voy a crear va a quedar transparente. Transparente quiere decir que cuando yo vaya a un dibujo y lo inserte en una capa, va a tomar las propiedades de la capa. Una vez que estoy de acuerdo, ya seleccioné todo el anafe, le doy Enter. Entonces tengo, fíjense acá, la vista previa del anafe. Ya designé los objetos, tomé el punto, le puse el nombre, le doy a aceptar. Y ahí me lo borró. ¿Qué pasa? Ahora voy a ir a insertar el bloque. Atención, ahora, perdón, recuerden, yo estaba en la capa 0. Ahora voy a ir a la capa muebles, que es una capa que tiene color amarillo. ¿Sí? Y ahora me paro ahí y ahora voy a insertar este bloque. Fíjense, yo lo hice en color gris. Le doy a aceptar. Recuerden, el bloque, perdón, estaba en la capa 0 y era todo blanco. Después tenemos estos elementos que tenían el color de la capa detalle. Recuerden, el bloque está insertado en la capa muebles, pero esto, como tenía propiedades de capa, estas liñitas tenían las propiedades de la capa detalle, y esa capa detalle tenía color gris, quedaron en color gris. Y por otro lado, fíjense que estas tres líneas, estas dos, perdón, están en la capa detalle, pero yo le había referenciado un color específico. Entonces, como el color era específico, no lo cambió por la capa. Sin embargo, esto, que era todo el resto del bloque, sí lo cambió. Lo puso en color amarillo. Y ahora,
al haber creado el bloque, voy a hacer lo siguiente. Voy a apagar la capa detalle. Voy a dejar de verla. Y fíjense que automáticamente se me apagan todas las líneas estas donde apoyaba las ollas. Entonces, en función de cuál sea la escala en la que yo voy a mostrar, si yo voy a hacer un detalle en este tamaño, probablemente, quizá me convenga tener todas estas líneas abiertas. Ahora, si yo voy a trabajar, no sé, por ejemplo, si lo voy a ver de esta manera, capaz que ahí me ensucia el dibujo y entonces trabajo en la capa de detalles y la escondo. ¿Ven? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Profe, ¿los bloques entonces los hace siempre en la capa cero? Siempre los bloques se hacen en la capa 0, salvo que haya alguna particularidad que yo quiera mantener. En este caso, por ejemplo, hay elementos que me sobran en ciertas escalas, como por ejemplo los detalles esos que tiene la cocina. Entonces ahí yo creo una capa que es específica para eso. Lo pongo en esa capa y van a tomar esas propiedades. Entonces en cualquier dibujo que yo inserte este anafe, siempre automáticamente me va a crear la capa de detalles, aunque yo no la haya hecho, porque el bloque viene con todos sus anidados, con todas sus propiedades. Y esa capa de detalles va a ir en el color gris como fue creada en el origen, y yo que la voy a poder cambiar, pero por defecto va a ir así. Entonces, hay ciertos bloques que no requieren demasiado trabajo, como por ejemplo esto, que es una puerta. Entonces esto probablemente, este bloque puerta, ¿cómo se llama? Mesa, girada, puerta. El bloque número 3, puerta. Y va a ir todo en la capa 0. Ahora, cuando yo tenga ciertos detalles, esos detalles los voy a, antes de crear el bloque, los voy a pasar a la capa de detalle. Por ejemplo, a ver en el auto, acá tenemos un montón de detalles que probablemente, fíjense, si nosotros lo miramos, por ejemplo, no sé, la antena, hay veces que la voy a querer ver y hay otras veces que no. En el árbol, fíjense la cantidad de líneas que tiene este árbol, y quizá todas estas las pase a la capa de detalle y deje solamente las ramas grandes y el círculo inicial, el círculo de afuera, este. Eso iría en la capa 0 y todo lo que sea el detalle del árbol, por ejemplo, todas estas ramitas que están acá, lo paso a la capa de detalle. Creo la capa de detalle, lo paso a eso y luego creo el bloque siempre en la capa 0. Otro que tiene muchos detalles, a ver. Bueno, esto por ejemplo, un inodoro. En ciertas escalas yo veo todo esto que es el desagote, pero en otras no. Entonces esto lo creo en la capa de detalles. Lo mismo acá, fíjense, esto tiene mucho detalle, por ahí esta línea no iría. Todo lo que ustedes vean que es un detalle de escala, lo pasamos a la capa de detalle. Fíjense esto. Miren esto. Esto es un lavabo de discapacitados, que en esta escala está muy bien. Que fíjense que tiene hasta los tornillos puestos. Ahora, estos tornillos, cuando yo los vea acá, en este tamaño, cuando lo vaya a imprimir, va a mandar una mancha negra, porque no tiene la suficiente definición para hacerlo tan pequeño. Bueno, acá tenemos una anafe de 2 hornallas, lo mismo. Bueno, eso es un poco el refuerzo de bloques. Capas ya lo vimos. Recuerden para qué se crea esa capa de detalle. Y ahí lo dice, pasar todos los elementos que sean, y nota importante, para los bloques con detalles, el árbol, y ahí te dice el árbol, las mesas y el automóvil, al momento de la creación de los bloques, los detalles deberán estar en la capa de detalles. Es específico lo que les dice. Y es el árbol, el auto, miren esto, la mesa también, fíjense. A ver, vamos a ver esta.
esta mesa, en realidad el bloque llama mesa, pero en las sillas donde tenemos que trabajar. En esta y en esta, esas líneas, y por ahí, esta y esta. Miren, yo les voy a borrar. Fíjense que igual se nota que es una silla. Pero por ahí, en cierta escala, hace falta, si yo la tengo acá, en cierta escala hace falta que estén las dos líneas, y en otra escala, cuando está por aquí, no hacen falta que estén las líneas. Miren, acá tenemos otro. Esto es un desagüe. Este desagüe creo que no estaba dentro de la lista, pero no importa. Entonces, del trabajo, acá no tengo que dibujar. Lo que tengo que hacer es transformar a todos estos elementos en bloques en función de lo que me dice ahí. En el punto 2 dice crear los bloques y te dice el nombre y qué número tienen. 1, ventana. 2, mesa girada. Mesa de 4 girada. 3, puertas. 7, árbol. Y así nos va diciendo todos los bloques que tenemos que hacer. Luego, en este trabajo, vamos a insertar los bloques que están creados para que el dibujo me quede de esta manera. ¿Ven? Fíjense, acá tengo mesas giradas y mesas ortogonales. Acá tengo inodoro, tengo lavabo, tengo cocina, bueno. Nosotros la base que le damos es esta. Está vacía. Lo que tienen que hacer es insertar. Donde hay una ventana, donde hay una puerta, o sea, acá, fíjense que en el 3 estaría por acá, la puerta, por acá hay otra puerta, pero fíjense que está simétrica a la otra, bueno, tendrán que ir girándolas, haciendo la simetría, fíjense que acá hay otro tipo de puerta, que es una puerta vaivén, que va en los baños de discapacitados, bueno, esa puerta es esta de acá, y así, vamos creando todos los bloques y los vamos insertando para que el dibujo quede tal cual está aquí. Luego tenemos 2 o 3 cosas más que hacer, como crear los sombreados estos, que están acá, que es de la vereda, por acá esta vereda que es diferente, y